Editorial y Librería Herder presenta Resonancias, a cargo de Rosmarie María Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la Editorial Herder. Diferenciar entre el carácter universal de una lengua que se hace entender en todas las lenguas y una lengua que toca a la particularidad de un sujeto es esencial, porque es así como una lengua, en lo que toca a la particularidad, con sus efectos de resonancia, hacen entender lo que no dice, como en la poesía. Estoy hablando de la langue, escrita en una sola palabra, más allá del lenguaje, fuera de sentido y que parte de lo que no puede decirse. Y es justamente la langue la que hablan los analizantes en un análisis. En la llamada la troisième, la tercera, conferencia en el año 1974, en la que Lacan presenta lo que ya es una parte de un parteaguas en su enseñanza. Para esto pueden ver la presentación de la última etapa de Lacan. Parteaguas magníficamente mostrada en el diagrama del libro Los 789 neologismos de Jacques Lacan, publicado por Ediciones Epel en el año 2001, donde se puede apreciar fuertemente el incremento de neologismos, equívocos, juegos de palabras en sus seminarios a partir de esa fecha. La troisième es una conferencia difícil de leer, dado que Lacan justamente habla la langue. No solamente habla de la langue, habla la langue. Y al utilizar el no sentido, los equívocos, va cerniendo poco a poco al real. En esa misma conferencia, Lacan, la conferencia de 1974, Lacan dirá que el inconsciente es un saber que se articula a la langue. Y los efectos de la langue tocan a los afectos enigmáticos. Leí un artículo de una psicoanalista llamada Anna Iskovich, que me gustó mucho por el lugar donde sitúa la langue. Lo hace a partir de un libro de Marguerite Duras, titulado 10:30 de la noche en verano, en la que una mujer es tomada, cito, en la veta del amor imposible a domesticar, hacia esa mancha nocturna en el cielo de un ser ofrecido a la gracia de todos. La autora dice que esa mancha es lo que se propone interrogar. ¿Qué es ese objeto indescriptible? ¿Qué tiene que ver con la langue? Cito y parafraseo. Se demuestra que esa mancha es un hombre perseguido por la policía que se oculta sobre los techos de un hotel porque mató al hombre que se acostó con su mujer y a ella.
es lo que hace Mancha, porque atrae a una mujer que se detuvo en ese hotel en España en sus vacaciones para pasar la noche acompañada de su marido, de su hijo y otra mujer. Adivina la presencia de ese hombre en una forma indescriptible. Está atraída por la pulsión de muerte. Recuerden que estoy citando. Ella escudriña lo amorfo de aquel que pertenece a los fuera de la ley, del adulterio y del crimen, al mismo tiempo que se ahoga en el alcohol de manzanillas que pide uno después de otro. Y aun cuando la policía o los policías aseguran una estrategia de desciframiento para encontrar al criminal, tal como la letra oculta y arrebatado de ella misma, se desplaza puntual y desvanecientemente. Los personajes del hotel hablan y gritan a veces para hacerse escuchar, en un lenguaje que intenta cubrir la langue, hecha de un flujo sonoro innombrable, de las aguas torrenciales y lodosas de la tormenta que se llena y se vacía, siguiendo una variación de corriente desordenada que llena las calles. Esta es una descripción musical absolutamente hipnótica. Retomo. La mujer avanza sobre la vertiente de la langue, que no dice palabra, pero hace signo, para decir al criminal que lo ha visto en la oscuridad y que va a pasar a buscarlo en su coche cuando se deje caer del techo, con la respuesta de un signo de su parte para decir que comprendió. Así es como cae en su coche, tal como una masa amorfa, que al origen, monstruosamente inhábil, desagradable, una masa de trapo usado por el tiempo, un color indefinible, como de seda. No es más que un montón de trapos usados que perdieron su función y su color. Su expresión es nula, es nada. Él es lo que toca a lo insustancial, a la acosa, a la aforma, anamórfica, en lo que es este incandescente, este estallido de un amor, al fin sin objeto. La mujer lo deposita después en pleno campo, diciéndole que volverá al día siguiente para pasar la frontera de España a Francia, y percibe a su regreso que lo que tomaba por su sombra alrededor de su cabeza no era más que sangre. Regresa hacia los que esperaban una palabra concluyente de este evento, una palabra que no viene. Para finalmente decir: se mató, un imbécil. No hablemos más. Esa palabra que no viene, esa palabra que se anula, que se calla, se une a la propia historia de esta mujer. Porque durante la noche en la que fue encantada por ese hombre sobre el techo,
dejó a la otra mujer arrebatar a su marido al mismo tiempo que lo veía. Y aun cuando este último le dice que no se puede contentar únicamente con la novedad de una nueva mujer y que no puede estar sin ella, le contesta que pese a todo es el fin de su historia. El lugar donde la autora de este artículo sitúa la Langue es musical. No es tanto la imagen del hombre en el techo, porque esa es una sombra, sino es escuchar el flujo sonoro innombrable de las aguas torrenciales y lodosas, de las tormentas que se llenan y se vacían siguiendo una variación de corriente desordenada que llenan las calles. He ahí la fuerza misteriosa de algo capaz no solamente de atrapar, sino de encantar y construir a partir de allí una escena.